El doctor Patricio Gijón nos acompaña ya en vivo y en directo a esta hora a través de la señal de Colosal. Doctor, un placer saludarle, bienvenido. Quisiéramos molestar su gentileza pidiéndole un criterio sobre lo que ha sido estas elecciones. ¿Está usted conforme con los resultados? Mucha gente se quedó callada, pero en este instante, inclusive varios empiezan a decir, esto no concuerda, algo raro está. ¿Cuál es el criterio que usted tiene? Un placer escucharle a través de Radio Colosal. Bienvenido, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches y mucho gusto. El último proceso electoral se caracterizó por tener una afluencia masiva de los ecuatorianos que, en búsqueda de cuidar un espacio democrático, logramos precisamente frenar al correato que aspiraba a ganar en la primera vuelta con más del 40%. Ese era el propósito de una campaña populista irresponsable que planteaba una serie de ofertas sin ningún tipo de base, sin financiamiento, como la que recordamos de los $1,000 para entregarlos a 1 millón de familias. En definitiva, se pretendía comprar el voto de los ecuatorianos para lograr el triunfo en la primera vuelta. Solo así lo habrían conseguido. Pero menos mal, a lo largo y ancho del Ecuador, pude yo apreciar, en unos casos a través de la pantalla de canales de televisión, y en otros casos en juntas de la ciudad de Quito que las recorrí, la presencia masiva de adultos mayores, la presencia masiva de la gente que ya no tiene la obligación legal de acudir a sufragar, determinó una diferencia que permite al Ecuador respirar, porque al menos aquí, en nuestra patria, existiendo dos vueltas, hay la posibilidad del llamado balotaje, donde realmente procuraremos enterrar de manera definitiva a esa propuesta narcopopulista irresponsable que pretendía retornar al Ecuador para reparar la impunidad. De tal manera que yo estoy convencido que solamente el país espera para saber cuál es el candidato que llega a la segunda vuelta, ya sea Guillermo Lasso Mendoza o Yacu Pérez Guartambel. Cualquiera de los dos, estoy convencido que reunirá la suficiente cantidad de voluntades y votos para proscribir en forma definitiva al proyecto mal llamado de la Revolución Ciudadana. Doctor, me quedo pensando en algunos temas y arranquemos con esto. Esto que hizo Arauz es grave. Por esto debería haber sido destituido siquiera. Pero no solo esto, ya tiene él una demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral por el vocal Luis Verde Soto por el tema de las pruebas COVID encontradas en su sede en Tulcán. En esa diligencia se está pidiendo precisamente que se le retiren los derechos a los candidatos. Y eso significaría que estarían fuera, aunque hubieran ganado en primera vuelta. Lo que usted acaba de mencionar es un delito, el intento de compra de voto. Debió haber sido ya descalificado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Puede a estas alturas pensarse en descalificar a un candidato? Hago esta pregunta porque lamentablemente, siendo que esta denuncia del concejal Verde Soto del consejero Verde Soto, tiene 10 días por lo menos, esto tenía que haberse tramitado, aceptado o negado, pero ya. ¿Qué es lo que están esperando? La situación es grave en este momento. Es gravísima, mucho más si es que nosotros tomamos en cuenta una denuncia de un calibre mucho más grave y que proviene de Colombia, de la revista Semana, la misma que detalla que la candidatura correísta, la candidatura del títere Arauz, habría recibido fondos de las fuerzas
irregulares de fuerzas narcotraficantes que operan en Colombia. Entonces, esto es causal suficiente para el retiro de los derechos políticos de cualquier ciudadano, no se diga para alguien que trata de ser presidente de la República. Esto debía haber merecido, y creo que de alguna manera se habrá iniciado una indagación fiscal, esto es una investigación, porque este es un delito tremendamente grave. Recordemos que en el pasado ya se dieron hechos similares, incluso se encontraron grabaciones del Mono Jojoy, de ese narco guerrillero colombiano, que refería a la entrega de fondos específicos para la campaña de Correa en ese caso. Ahora se repite la misma historia y se vuelven a recibir este tipo de narco dineros sucios provenientes de Colombia. Entonces hay suficientes elementos como para que se inicien acciones penales en contra de esta gente que jamás podría llegar a la presidencia de la República. La pregunta es, ¿y cuándo se va a pronunciar el Tribunal Contencioso Electoral? Porque eso es básico. Usted acaba de mencionar los archivos de Uriel, que es lo que la revista Semana publicó. Y por cierto, en esta revista hizo una entrevista al señor Lenín Moreno el día jueves pasado. Y ahí Lenín Moreno habló sobre muchos temas oscuros, como el asesinato del general Jorge Gabela, del capitán Ortega, de Quinto Pazmiño, su esposa, y la mamá de la esposa, de Valdivieso y otros más, y ofreció entregar una lista de todos los crímenes que habría cometido el señor Correa. Lo hizo en televisión internacional, o sea, esto no es un juego. ¿Qué nos está pasando que nos quedamos callados? Por cierto, eso fue el día jueves. El día viernes, a las 15:30, en Zoom a la noticia de NTN 24 horas, la periodista ecuatoriana que dirigió el debate, Andrea Bernal, hizo una entrevista también al señor Moreno para preguntarle sobre estos temas. Y allí Lenín Moreno dijo que el ELN, de acuerdo a lo que él conocía, iba a tener en varias mesas ¿cómo diríamos? A su gente del ELN que iban a estar en mesas. Denuncia gravísima de Lenín Moreno que lamentablemente en el país no se escuchó. Nosotros nos enteramos de casualidad, lo sacamos el mismo día viernes, pero no hubo la fuerza, lamentablemente, para que el país entero conozca lo que el presidente de la República estaba diciendo. Son temas gravísimos, ¿no? Son temas sumamente graves, mucho más cuando vienen de declaraciones del jefe del Estado. Son temas de enorme gravedad. Solo le recuerdo a usted que los candidatos están revestidos de algún tipo de garantía que le da la ley, les otorga la ley una protección, una coraza. No pueden ser tocados en momentos electorales, pero todo tiene su tiempo y las indagaciones previas deberían haber iniciado ya. Aspiro a que se haya iniciado. Yo tengo un alto concepto de la fiscal general del Estado, de la doctora Diana Salazar. La respeto y tengo confianza en ella. Y creo yo que estas indagaciones deben haberse ya iniciado. Pero existiendo esta protección, existiendo esta inmunidad que les da la ley a los candidatos, este no es el momento. Ya llegará el instante de que se proceda con los juicios penales respectivos. Juicios penales sí, pero mientras tanto, el tema de la revisión del Tribunal Contencioso Electoral debió haber sido para ayer, ¿no? Eso es así. El Tribunal Contencioso Electoral está en deuda con el Ecuador y tiene que ya emitir una resolución respecto de una grave denuncia presentada por el consejero Luis Verdesoto Custode.
Y por cierto, no es el único tema que nos está debiendo el contencioso electoral. Hay que recordar que uno de los jueces ya destituyó a los 4 vocales del Consejo Nacional Electoral, al propio Luis Verde Soto, Diana Tamaín, José Cabrera Zurita y, y Enrique Pita. Fueron destituidos ya. No han presentado ni siquiera una apelación. No han presentado. Presentaron solo una aclaratoria. Después se les ocurrió graciosamente pedir a un juececillo de por allí que les dé una, no sé, ¿cómo se llame? ¿Un amparo será? No sé. Y el juez dio una disposición realmente absurda que raya con la lógica, indicando que durante el proceso electoral no intervenga, no actúe el Tribunal Contencioso Electoral juzgando a estas personas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, o sea, eso no puede ser lógico, ¿no? Como abogado, le puedo asegurar que la resolución de ese juez del Tribunal Contencioso Electoral no tenía asiento en la ley. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral se convierten en la autoridad más alta en época en que ya rige el calendario electoral, que era precisamente el caso cuando se habló de aquella destitución. Yo tengo la certeza de que eso no tiene ninguna base legal. No estoy haciendo un juicio de valor de la conducta de los consejeros. Estoy emitiendo un criterio jurídico en relación a la conducta de un juez del Tribunal Contencioso Electoral, recordando al país que en época electoral es el Consejo Nacional Electoral una autoridad que está revestida de una serie de facultades y además tiene la suficiente protección legal como para que no se perturbe un proceso electoral, porque si no, podría haber una guerra entre el Tribunal Contencioso que hemos visto y el propio Consejo Nacional Electoral, que podría dar al traste con el proceso electoral. Respeto su criterio, no lo comparto. Respeto su criterio. Usted tiene razón que el Consejo Nacional Electoral supuestamente es la máxima autoridad, pero hay una autoridad sobre ese Consejo Electoral, el Tribunal Contencioso. La máxima autoridad. Yo he formulado críticas permanentes. Usted recordará que se formó primero una mayoría entre Atamaín, Cabrera y Acero, y que ellos pugnaban con criterios de una minoría conformada por Pita y Verde Soto. Yo formulé permanentes críticas, de tal manera que el criterio que acabo de emitir de ninguna manera tiene que ver con aspectos de defensa para un tribunal que no ha estado, desde mi punto de vista, a la altura del cumplimiento de los deberes democráticos, ya que una gran cantidad de tiempo se pasaron al interior de ese organismo en peleas y pugnas permanentes. De acuerdo con usted en eso, muy de acuerdo. Me quedo pensando en algunos temas y la pregunta que se hace mucha gente en este momento, ¿realmente fue un proceso electoral limpio, claro, transparente? O sea, yo sigo sin entender cómo el Ecuador puede votar un 32% del Ecuador por, por este señor Arauz. Sigo sin entenderlo. Sigo sin entender cómo, por ejemplo, aquí en Tungurahua pueden haber ganado el señor Yacu Pérez. No lo entiendo. No lo entiendo. Nos secuestraron, golpearon a nuestra gente, destruyeron las antenas de los medios de comunicación, nos quitaron el agua. O sea, yo no sé de dónde salen esos votos. Yo lo sigo diciendo. Y no desconfío del Consejo Nacional Electoral y sus funcionarios. Desconfío de la parte política de este Consejo Nacional Electoral, de los consejeros. Y pienso yo de que estamos cerca a un fraude científico, si vale el término. Un fraude que no se hace cambiando unos votos, sino directamente en las computadoras cambiando el programa. Y ese es un tema que nos preocupa. Recuerde usted que el Contralor General del Estado, el doctor Pablo Celi de la Torre, hizo una auditoría de gestión al interior del Consejo Nacional Electoral y ordenó
mediante una resolución que se llama en este caso recomendación vinculante, que se revisen todos los procesos a los que usted hace mención. Y también estableció la necesidad de que se borre del registro de partidos políticos a 4 organizaciones que habían nacido en base a actos de corrupción. Pasó el tiempo, la mayoría de la que he hablado en el Consejo Nacional Electoral no dio paso oportunamente a estas recomendaciones de cumplimiento obligatorio que nacieron de la Contraloría y todo comenzó a complicarse. Ahora bien, intentando hacer una lectura de los resultados que vemos hasta aquí, resultados de lo que arroja el contagio rápido, así creo que lo denominan, porque todavía no ha terminado los escrutinios, pues yo puedo advertir algunas situaciones específicas. Primero, el Correato tiene un voto duro que va entre el 17 y 20%. Ese voto duro corresponde a una cantidad importante pero minoritaria de ecuatorianos que creen que la revolución ciudadana le trajo ventajas al Ecuador, que vivíamos en mejores condiciones en la parte económica, social y política, que se hicieron una serie de obras importantes para el desarrollo del país. Todo esto en base a ese permanente ataque en función de una publicidad engañosa que desde mi punto de vista fue lo que manejaron de una manera muy positiva entre comillas, los elementos del Correato. Más que positiva, yo diría que con gran éxito, una propaganda goebbeliana, una propaganda que vaciaba la cabeza de muchos ecuatorianos, y a eso se debe que existe un voto duro de alrededor del 17 al 20%. Llegan al 32% de la votación nacional precisamente por la campaña de orden populista, de dádivas, de promesas falsas, dentro de una situación de una gravedad total en lo económico, en lo político, en lo social, en lo moral, con un país que ha perdido empleo y trabajo, con un país que se muere del hambre, con un país que tiene problemas de salubridad pública, con un país que se encuentra contra la pared por la falta de recursos y por una pandemia, con un país en angustia y con una división social y una fractura profunda, yo veo que ellos lograron captar de ese 20% de voto duro, 12% adicional, que no les fue suficiente. Yo creo que el gran derrotado en estas elecciones es el Correato, porque un 65% de la población ecuatoriana le ha dicho no, queremos algo diferente. Y existe al momento un empate, realmente existe un empate. Cualquiera de los dos, ya sea Lasso o Pérez, pueden llegar a la segunda vuelta. Yo tengo la certeza que cualquiera que llegue a la segunda vuelta va a cosechar eso que ha dicho ya en las urnas del país, al establecer un 65%, una negativa a votar por Arauz, que es el candidato títere del Correato. Porque si es que lo habrían hecho ya en la primera vuelta, podrían haber logrado este tan anhelado triunfo con un 40%. No lo consiguieron, se quedaron en algo más del 32% y tienen necesariamente que ir a una segunda vuelta. Y el tema siempre será goebbeliano. En este instante mismo, el señor Correa atiza fuego desde Bélgica a través del Twitter con la finalidad de conseguir pelear a Pérez y a Lasso, que eso sería grave también. Mientras tanto, ya en la mañana el títere le convocó, como quien dice, a la izquierda democrática, le llamó para que se vengan a conversar y dijo que debía ser su aliado natural. Imagínese usted.
Es tremendo porque lo que intenta precisamente Correa es lograr lo que usted de manera inteligente anota. ¿Qué es lo que quieren ellos? Que se peleen, que Pérez diga nunca voy a votar por este, o que Lasso diga yo retiro lo que dije antes, que en el caso de que llegue Yacu vote por él. En definitiva, que se peleen los dos para que consolide una victoria, así sea con una votación, no como lo que ellos habrían esperado, pero victoria al fin, que les permita la recuperación de todo lo que han venido buscando, y fundamentalmente la impunidad, fundamentalmente el perdón y olvido a tanto crimen cometido. Y ese es un tema preocupante. Doctor, yo me atrevo a preguntarle algo que viene rondando en el ambiente. Aquí, en cuanto a revisión de asambleístas, el nulo quedó en segundo lugar. Y mucha gente dice, ahora debemos votar nulo, porque el voto nulo le superaría con facilidad a los candidatos y debería llamarse una nueva elección. Eso dice la Constitución, pero tengo entendido que eso va para primera vuelta nomás. Eso de hacer un llamado al voto nulo es hacer un trabajo contrario a la democracia. Esto realmente no nos conduce sino a apoyar a la posición de Correa y de otros que intentan la caotización. Es fundamental fijar un objetivo concreto. Queremos tener un país democrático, queremos recuperar la posibilidad de que exista en medio de ese país democrático amplios acuerdos en materias fundamentales que tienen que ver con empleo y trabajo, con seguridad social, con seguridad ambiental, con lo que hace relación a la seguridad ciudadana, con aspectos relativos a la economía del país, de qué vamos a vivir en el futuro, le vamos a convertir o no al Ecuador en un país agroexportador, le vamos o no a convertir al Ecuador en un país receptor de turismo para tener claras líneas para saber de qué va a vivir nuestro país. En definitiva, tenemos que construir grandes consensos de gobernabilidad. Cualquiera de los dos candidatos que llegue a competir en la segunda vuelta, me refiero no al candidato del Correato, al títere, me refiero me refiero al candidato Lasso y me refiero al candidato Pérez. Cualquiera de los dos tienen como deber fundamental abrir las compuertas de sus espacios para formar una amplia alianza democrática nacional que apunte a tener la posibilidad de buscar líneas de acuerdos básicos para darle gobernabilidad, para procurar sacarle al Ecuador de su más profunda crisis. Sin justificar, mi querido doctor, el tema del voto nulo, sí nos preocupa, porque para mí, y compartiendo con muchos, este tema es estar entre el cáncer y el SIDA, entre el señor Arauz y el señor Pérez. Yo veo al señor Pérez muy cercano al correísmo, igualito, hábil para hablar, igual que Correa. Habla de la ecología, igual que Correa, porque eso decía Correa, con eso nos engañó en principio. Ha vivido toda su vida de profesor, igual que Correa. Escribe libros, igual que Correa. Se casó con una mujer extranjera, igual que Correa. Igual que Correa, habla del socialismo. Recuerde usted, Correa hablaba del socialismo, y cuando le dijeron que eso no servía, dijo, es que este es diferente, el socialismo siglo XXI. Yacu Pérez habla del comunitarismo, para decir que es diferente al comunismo, pero al final es lo mismo. Les encuentro demasiadas similitudes, lamentablemente. Lo que tengo que sí admitir es que si votamos por Pérez en 4 años, máximo, lo cambiamos. Si votamos por el títere, el correísmo volverá y no lo sacaremos de aquí nunca. Y ese es uno de los temas que obviamente nos preocupan a todos, ¿no? Así es. Yo creo que hay enormes diferencias entre el candidato Yacu Pérez Guartambel y el dictador Correa.
Pienso yo que Yacú Pérez Guartambel más bien fue víctima en buena medida de una persecución precisamente de la dictadura de Correa. Y hay un elemento que es fundamental y que yo le invito a que usted lo estudie y lo medite. Si es que entraría Pérez, entre paréntesis, yo voté por Lasso, y yo creo que Lasso todavía tiene posibilidades, y si es que Lasso entra en segundo lugar, estoy seguro que existirá una votación muy amplia en favor de él. Sigo con el tema Pérez. Él no podría hacer nada parecido a lo que hizo Correa, porque usted fíjese cómo queda conformado la nueva Asamblea Nacional. Ellos tienen la primera votación, pero no hacen mayoría. Ningún partido político hace mayoría por sí solo. En segundo lugar, me parece que está precisamente Pachacuti, con el segundo bloque parlamentario. El tercer bloque parlamentario lo tiene la izquierda democrática, que renace de manera interesante. El cuarto bloque, al parecer, lo tiene Creo. El quinto, los socialcristianos, pero ninguno de estos tiene la mayoría suficiente como para poder hacer un ejercicio parecido, similar, como para recrear lo que vivimos con Correa Delgado. De tal manera que es otra la circunstancia que rodea a la posibilidad que se dé un gobierno de la persona que usted anota y que tiene una serie de recelos en función de temas formales que incluso tienen que ver hasta con la relación que él tiene con una señora extranjera. Mire usted, yo, sin embargo, recuerdo que Correa ingresó sin asambleístas, sin un solo asambleísta, e hizo lo que hizo. Recuerde a los diputados de los manteles, ¿no? Pero a través de una Asamblea Nacional Constituyente, a través de modificar toda la estructura legal, a través luego de apoderarse de todas las funciones del Estado, en definitiva, de manejar en una sola mano todos los poderes. Y el país ya tiene que sacar lecciones respecto a lo que fue una hoja de ruta que provino del Foro de Sao Paulo y que fue naturalmente avalada por Chávez y que fue implementada por Correa. De acuerdo con usted, pero ojalá el país saque estas conclusiones, porque el votar por el señor Arauz en el 32% nos parece que el país está yendo en contravía. Y ojalá me equivoque. Me quedo pensando en un tema. Doctor, estamos hablando del mismo Yacú Pérez, con quien, reitero, no comparto, no me parece, el mismo que pretendía dar visas a través de las nacionalidades indígenas, el mismo que tiene una justicia indígena. ¿Qué va a pasar con la justicia normal el rato que ellos lleguen a ser poder, el rato que lleguen a ser gobierno? Recuerde usted que lo de fondo... Yo le quiero hacer notar algo. Sí. Los violentos, los que causaron destrozos en las principales ciudades del Ecuador, fundamentalmente en Quito, los que incendiaron la Contraloría, eran una turba de correístas que estaban metidos en una gigantesca manifestación indígena que estaba siendo conducida por Vargas e Isa. Yo les recuerdo que actualmente Vargas e Isa tomaron distancia y desde el principio ellos estuvieron apoyando a Arauz y se dividió de alguna manera ese movimiento, ya que Pérez logró consolidar políticamente a la agrupación de la que ahora es el candidato a la presidencia de la República, y se dio al interior de la organización indígena una
importante división que el país la pudo apreciar. Yo le puedo asegurar que esta gente, me refiero a Vargas, me refiero a Isa, seguirán apostando en favor del candidato títere. Yo he visto que se ha alejado el candidato Pérez Guartambel de ese grupo violento. De tal manera que, créame que a mí no me gusta hablar de que hay que escoger entre el cáncer o el SIDA. A mí no me gusta tampoco escuchar expresiones de que hay que escoger entre la muerte segura y el retorno para que nunca se vayan, y la venezualización del Ecuador y la desdolarización de nuestro país, y en cambio un salto al vacío. Yo más bien creo que es necesario fijarse una meta como país. Hay que desterrar definitivamente al Correato, hay que proscribir a esta horda criminal que nunca más puede regresar a manejar los destinos del Ecuador. Ese debe ser el objetivo fundamental, el objetivo primario, que no lo podemos dejar de apreciar como un objetivo nacional de la gente democrática, de la gente que quiere vivir en un país libre, en un país soberano, de quienes no queremos que se destroce el sistema de la dolarización. Estoy de acuerdo. Queremos vivir en un país que lo conocemos, en un país maravilloso, en un país de gente distinta. No queremos su venezualización, y para eso es necesario apreciar con cabeza fría cuáles son las alternativas que tenemos, y al candidato que llegue en segundo lugar presentarle un esquema suficientemente claro y sólido para que él implemente una serie de cambios en función de un gran acuerdo democrático nacional. Correcto, doctor. Yo estoy de acuerdo con su criterio en esto. Estoy absolutamente de acuerdo con su criterio. Sin embargo, sí quiero dejar puntualizado que ya ayer Isa ya se subió a la camioneta. Hoy Lulú Tibán ya se subió a la camioneta. Vargas ya habló de que nunca han estado peleados. Repitiendo lo que se dijo hace unos 8 o 10 días, luego de que ellos aparecieron abrazando a Arauz en el oriente, dijeron que no, que la dirigencia indígena está más sólida que nunca, que simplemente fue un encuentro casual. Ya se subieron de nuevo a la camioneta. Pero y me pregunto yo, que el poder ciudadano debe hacerse presente, y que además el país debe tener cierto grado de tranquilidad, porque tenemos una Asamblea Nacional sin una mayoría única en favor de uno u otro, sino tenemos la necesidad de generar consensos, y eso permite tener cierto grado de certeza de que podemos ir armando y ensamblando el Ecuador democrático que todos anhelamos. No tenemos nosotros los candidatos perfectos, no tenemos cada uno de los ecuatorianos la posibilidad de votar por el candidato que tiene el mejor proyecto o programa de gobierno. No, no lo tenemos, ciertamente que no, pero tenemos un bien superior que cuidar, que es la República del Ecuador, democrática, soberana, independiente, respetuosa de los derechos, respetuosa de los criterios diferentes. Usted y yo podemos discrepar, pero siempre lo hacemos con altura. Este es el país que yo quiero, sin que por discrepar estemos afectando ni su honor ni el mío, y sin que por discrepar estemos también con riesgo de perder libertades. Importante lo que acaba de mencionar, doctor. Yo puntualizo todos estos temas, porque con la experiencia de Correa, con la experiencia de Moreno, creo que el pueblo tiene que estar despierto para no dar un cheque en blanco. Creo que eso es básico y fundamental, porque vamos a elegir un gobernante, no un dueño de hacienda, y eso tenemos que ser muy claros para que el pueblo permanezca justamente como usted lo decía,
de forma permanente, en vigilia, asegurándose de que cumplan, de que haya una unión, de que se trabaje en beneficio del Ecuador que todos queremos. Doctor, me gustaría preguntarle cuál es su criterio en caso de la otra alternativa, de la otra posibilidad, Arauz Lazo. Yo creo que Guillermo Lasso abriría espacios suficientes para generar acuerdos nacionales con una serie de sectores y para lograr hacer una revisión de una propuesta para darle un carácter y un contenido social fuerte. Pienso que él tiene la capacidad suficiente como para manejar un gobierno en la crisis en la que está el Ecuador, porque también hay que darse cuenta que el país no está pues en un momento maravilloso. La caja fiscal este momento depende únicamente de los empréstitos que han venido de organismos internacionales de crédito y que algún momento hay que pagar. Vivimos en una situación dramáticamente grave. Entonces no se trata de venir a administrar un país que está con signos maravillosos en su economía, con empleo pleno, con seguridad social. Se trata de administrar la crisis. Y yo creo que Lasso tiene las suficientes herramientas y condiciones para hacerlo. Pero naturalmente lo que aspira el Correato es una pelea, vamos a decir en forma popular, una bronca muy fuerte entre Pérez y Lasso para inviabilizar cualquier tipo de acuerdo. Y para eso, la prensa independiente, la prensa que ha luchado para recuperar libertades, no puede prestarse. Tiene que actuar con especial tino, pensando en el Ecuador y pensando en lo que más le conviene a la patria. Un par de óbices, me han dicho mucha gente, tiene el señor Lazo. Aparentemente, viendo lo que estaba pasando, ese ofrecimiento de los $1,000, el señor Lazo se le ocurrió incrementar el sueldo a $500. Lo que proponer ese incremento de sueldo a $500, lo que sería gravísimo para la economía, gravísimo para el empleo. Porque si en medio de una pandemia de la que no nos podemos recuperar, en medio de una pandemia en la que no se ha podido vender, en medio de una pandemia en la que el teletrabajo ha sido un experimento y una función en camino, en medio de una pandemia en la que las bodegas están llenas, en la que no hay dinero para comprar, pretender incrementar salarios sería prácticamente decirle al empresario quiebre, cierre o despida. Y eso sería peor el remedio que la enfermedad. Ese es el un óbice. Y el otro, que el señor Lazo ha dicho que está dispuesto a vender CNT, que va a vender el Banco del Pacífico y otros activos del Estado. Y mucha gente dice, y yo me sumo, yo digo también con la gente, oiga, pero estamos eligiendo un presidente, el primer mandatario, los mandantes somos nosotros. Estamos eligiendo un administrador, un buen administrador, que es lo que queremos para el Ecuador, no un dueño de hacienda que venda todo. Eso es lo que nos preocupa. Esos son los dos temas, sobre todo, que me parece jugaron en contra del señor Lazo a último momento. Varios temas jugaron en contra del candidato respetable Guillermo Lasso Mendoza. Uno de esos me parece que no le dio el resultado que esperaba, la unidad con el Partido Social Cristiano. Si usted revisa toda la costa donde ese partido ha tenido una influencia importante y fundamentalmente Guayas y Guayaquil, pues gana el candidato títere. Entonces, ¿hasta qué punto esa alianza funcionó? Yo leía el artículo del talentoso periodista José Hernández, que establecía que ese acuerdo político no había servido para nada. Y me parece que José tiene razón. Más allá de los temas de oferta de campaña, que resulta muy difícil competir en un medio populista donde uno ofrece $1,000 a 1 millón de familias y a Lazo, en cambio, le dicen, usted tiene que ofrecer algo, no es posible que se quede callado. Así son las campañas electorales. Pero el tema, vuelvo a la parte fundamental, que no hay que perder de vista.
los intereses que son los más importantes que tenemos que cuidar los ecuatorianos. ¿Queremos el retorno del Correato? Es evidente que el 65% de la población ha dicho que no. ¿Queremos el regreso de la dictadura inmoral de Correa con su títere? Está muy claro que el 65% se ha pronunciado en las urnas diciendo que no. ¿Queremos la venezualización del Ecuador? Bastaría hablar con cualquier venezolano que pide en las calles y plazas del Ecuador dinero de ayuda para sobrevivir y para comer, preguntarles por qué no regresan a su bello país, el país que tiene la mayor reserva petrolera del planeta, porque lo destrozaron, pues, porque este tipo de narcogobiernos pisotea y trata de igualar a la gente en la miseria para mantenerla con bonos. Entonces, ese es el tema. ¿Queremos la venezualización? El 65% de los ecuatorianos ha dicho que no. ¿Queremos la desdolarización? Un altísimo porcentaje de ecuatorianos que rebasa ese 65 del que vengo hablando dirá que no. Entonces, sin duda alguna, señor periodista, si es que yo encuentro una papeleta en segunda vuelta donde está Arauz y Lasso, votaré nuevamente por Lasso. Si es que encuentro la papeleta de segunda vuelta entre el señor Arauz, títere de Correa, y Yacu Pérez, votaré con toda claridad por Pérez. Esa va a ser mi conducta. De muchos, doctor. Sin embargo, y ya para cerrar, sí necesitamos una serie de cambios que son importantes en el tema de la democracia, en el código de la democracia, mal llamado código de la democracia. Necesitamos hacer una serie de cambios urgentes. Por ejemplo, no puede ser tanto candidato que aparezca, que termina gastando el dinero del pueblo ecuatoriano. Una. Dos, si un candidato quiere participar en política, bienvenido sea, pero que pague su campaña política él. El Estado no tiene por qué pagarles las campañas políticas. El que quiere celeste, que le cueste. Tres, evitar que cualquier candidato engañe a la juventud a través del TikTok. Candidato que se pone a hacer TikTok tiene que ser descalificado. En el TikTok no hay propuestas, hay bailes, hay disfraces de mujeres, hay payasadas, con lo que terminó el señor de la izquierda democrática engañando a los jóvenes. Eso no puede ser. Necesitamos candidatos serios que le propongan al país lo necesario para salir adelante. Y todos estos temas tienen que ser cambiados. O sea, tenemos que disminuir drásticamente el número de partidos políticos. Son algunas de estas cosas que tenemos que poner en un nuevo código de democracia que nos permita mejores días. No sé si concordamos en estos criterios, mi querido doctor. En términos generales, totalmente de acuerdo. Pienso que hay que hacer una reforma profunda del código de la democracia, de la ley de partidos, para tratar de que existan pocos partidos políticos ideológicos con planes de gobierno, con estructuras a nivel nacional, con escuelas de capacitación política. Yo milité durante muchísimos años, fui uno de los fundadores de un partido político de verdad que tenía lo que yo acabo de analizar, y es la izquierda democrática. A mí me ha dado gusto el renacimiento de la izquierda democrática. Vi además que el candidato que tomó la bandera de este partido, respetable, el señor Herbas, planteó un proyecto de gobierno, y yo diría muy bien estudiado, muy bien dirigido, más allá de los temas de la presentación en redes sociales o en estos modernos sistemas para llegar a la juventud. Yo creo que él tuvo un proyecto serio, pero más allá de esto yo me incliné desde la primera vuelta, siendo un socialdemócrata convencido por Lasso, procurando optimizar mi voto en respuesta a lo que significa para mí la prioridad 1A, que es la defensa de la democracia y evitar que el Ecuador se convierta en Venezuela. Pero usted tiene razón cuando habla de que no es factible.
que el Estado ecuatoriano, que los fondos de la caja fiscal, esto es, los fondos de todos nosotros, sirvan para financiar candidaturas. Yo quiero recordar a usted que precisamente el Correato organizó de manera prolija la demolición de estructuras ideológicas y lo que hizo es proliferar una serie de movimientos, incluso de orden local, y otro tipo de movimientos de corte electoral. ¿Cuál era el objetivo central? Lo que ahora están cosechando. Gente con el 20% se hacen de la victoria frente a una cantidad de candidaturas. Eso ya pasó en la alcaldía de Quito, cuando un candidato con el 20% se hizo de ese sillón, o la prefectura de Pichincha, eso ya lo vimos. Por eso es que la gente acá ha dado una demostración de madurez al presentarse a las urnas, al negarse al voto blanco o nulo, al votar positivamente y al impedir que esta horda delictiva y criminal logre el 40% del electorado para hacerse de la victoria en la primera vuelta. Ellos son los derrotados. El país todavía tiene esperanza y no podemos romper esa esperanza en función de ver un nuevo amanecer. Que sí, doctor. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre es un gusto. Un gusto y un abrazo. Mañana le invitamos a escuchar más noticias a las 5:30 en Colosal.